Todos queremos obviamente que funcione, todos queremos que sigan bajando los casos y los números por lo menos son positivos. Sí, si porque, se quiere y si hacemos un balance. Claro, por ahí era demasiado prematuro hace algunos meses hacer un análisis en cuanto a lo numérico. Ya ha transcurrido cierto tiempo, evidentemente las estadísticas marcan el comportamiento de las enfermedades, no solo del coronavirus, sino de todas las que han ido transcurriendo a lo largo de la historia de la humanidad. Con los datos después se puede trabajar y con las estadísticas por algo se llevan y por algo se hace el conteo diario de todo tipo de números para después establecer parámetros y ver a partir de allí cómo se van dando las cosas. Claro que hay números que por ahí duelen, tienen que ver con los fallecidos, sí, es lógico. Sea uno o dos, pero lo decía el propio ministro marcan. de Salud, Ginés González García, al principio de todo esto. Decía, en ninguna enfermedad se lleva un conteo diario y se le va comunicando a la sociedad día por día cuántas personas fallecen o cuántas personas se contagian, sino que esos números son los que sirven después para ver la tasa de incidencia, la de letalidad, la de mortalidad y cómo fue el comportamiento. Desde la ciencia se alejan un poco de los sentimientos para ver efectivamente cómo se comporta el virus y cómo se va moviendo. Primero arrancó en algunas zonas, después se fue trasladando a otras y a partir de allí es que se establecen las políticas sanitarias. Independientemente del dolor que genera, por supuesto, comunicar una noticia trágica o un número que por ahí solamente significa eso, pero para alguna familia es mucho más importante, quizás significa la ruptura total de una familia, un número. Claro. A la hora de establecer políticas públicas de salud, hay que hablarlo y hay que monitorearlo desde ese punto de vista. Por eso Gonzalo Verabello, que es el jefe de epidemiología de la provincia, hablaba de esta cuestión. Lo mismo que ayer conversábamos con el gobernador de la provincia, con Rodolfo Suárez. ¿Será que los 2 últimos días de octubre y los 3 primeros de noviembre están mostrando una tendencia o se trata de solo una excepción en medio de todo esto? Que los números de contagios positivos bajen un 50 y hasta 60% si tomamos, por ejemplo, el miércoles y los números de ayer. Esto decía Verabello. Y uno esperaría que esto fuera una tendencia ya en el descenso, dado porque se empiezan a agotar las personas susceptibles a padecer la enfermedad. Imaginémonos que en marzo éramos todos sensibles y susceptibles a esta enfermedad y ya estamos en noviembre, ya mucha gente ha cursado la enfermedad en forma sintomática, internada, oligosintomática, o sea, pocos síntomas, o asintomática. Así que esto ya con el tiempo es común, se van agotando los susceptibles en la población. Hay 46.000 casos confirmados, eso habría que multiplicarlo por un valor de 4, de 5, entonces tenemos una población bastante ya que ha padecido la enfermedad, ¿sí? Así conocemos nosotros gente que ya la padeció, se curó. También hay gente que nosotros conocemos que no ha tenido ningún síntoma siquiera. Y bueno, esa es la persona que queda susceptible para una eventual segunda ola o segundo pico. Y esto que habla Verabello de la multiplicación de los 46.000 por 4, estaríamos hablando, o por 5, de alrededor de 200.000 personas que podrían haber cursado la enfermedad. Y que nunca se enteraron. No, es probable que nunca se hayan enterado, seguramente, o han tenido algún síntoma, 1 o 2, o lo han transcurrido de manera leve, o fueron asintomáticos, absolutamente, y nunca se hicieron un testeo ni tampoco formaron parte de las estadísticas. Y cuando hablamos de 200.000 personas aproximadamente en Mendoza, estamos hablando del 10% de la población, porque si vemos el número preciso y vamos a compartir los datos de cierre al 31 de octubre, estos son los datos que maneja el área de epidemiología de la provincia de Mendoza. Es el cierre de octubre. Al 31, el total de casos en Mendoza fue de 45.774 personas. Una tasa de incidencia del 2,3%, 2,8% si tomamos en cuenta que Mendoza tiene una población aproximada de 2 millones de habitantes. 1.800.000 aproximadamente fue el último censo hace una década. Se estima que hoy estamos entre 1.900.000 y 2 millones de personas los que habitamos, los que vivimos en suelo mendocino. 2,3% de la población fue caso confirmado. Lo que hablábamos ayer cuando repasábamos lo de Suárez, 97,7% de la población no tuvo la enfermedad. Claro. O a lo mejor sí, lo que dice Verabello, y quizás sea el 10% de la población aproximadamente que contrajo el virus y 2,3% de la población es el que fue un caso confirmado. De ese número hay que también ver el recuperado, la cantidad de personas que se recuperaron. Más de 26.000 personas al 31 de octubre, insistimos, si vemos los números de hoy, varían un poco porque ya se han sumado 3 días de noviembre. Pero al 31 de octubre, este es el cierre.
57,6% la tasa de recuperación, es decir, la cantidad de personas que se recuperaron contra el total de casos confirmados. Ese número admiten y esperan también vaya creciendo en los próximos días porque efectivamente octubre fue el mes de más contagios, por tanto muchas de las personas que se contagiaron desde mediados de octubre a la fecha van a recibir el alta médica esta semana o quizá la semana que viene. En condiciones, sí. Si es que sigue, por supuesto, la cantidad de contagiados baja y no sigue creciendo. Por eso es que estamos en una diferencia tan amplia respecto de la nación, que está por encima del 80% de tasa de recuperación. Nosotros todavía estamos por debajo del 60%. El otro dato, y quizás el doloroso, que al que hacíamos referencia al principio, pero que también marca el comportamiento del virus en la provincia, esto no hay posibilidad de que cambie. En el caso de las personas que cursaron la enfermedad sí puede variar el número, porque hay asintomáticos. En el caso de las personas que fallecieron relacionadas con la enfermedad, no hay posibilidad de que haya muerto otra persona que no se haya registrado. Claro. Todo está registrado en este caso y aquí sí el número es muy importante. Fallecidos al 31 de octubre 790 relacionados con la enfermedad. No es que el coronavirus los mata, sino que tenían alguna afección anterior, una enfermedad de base, en la mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos, el contagio del coronavirus, como también puede haber sido una gripe muy fuerte, tenía un desenlace fatal, ¿sí? En esos cuadros que ya tenían patologías previas. Tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas que fallecieron sobre el total de contagios, 1,7% al 31 de octubre. Y la tasa de mortalidad es la cantidad de personas que fallecieron contra el total de la población, 0,03%, no llega a ser medio punto respecto de la totalidad de los habitantes de Mendoza. De allí también que estos números, si bien es cierto, octubre fue un mes muy fuerte, se cree que fue el primer pico y quizá el más alto. ¿Se espera una segunda ola de contagios? Sí, es probable que eso suceda, pero también, dice Vera Bello, puede ser más leve. Las pandemias tienen justamente esa característica, que aparece una primera oleada alta, con gran cantidad de personas afectadas, porque son todos susceptibles, son todos, digamos, ninguno tiene inmunidad contra ese nuevo evento, y a medida que van transcurriendo los días, los meses, bueno, mucha gente va adquiriendo esa inmunidad y queda un resto que después aparece en la segunda oleada, los segundos picos, que generalmente suelen ser de menor altura, pero un poco más extendido en el tiempo. ¿Dijo cuándo podía ser esto? Así como mirando a Europa, ¿no? Que no ya está con el... Porque dice que hay una cuestión que tiene que ver con la temporalidad aquí, que es diferente a Europa, y tiene que ver con las altas temperaturas. No es que el virus soporte o no soporte, esa discusión ya quedó atrás, sino que como nosotros tenemos mejores condiciones, abrimos más la ventana, abrimos más las puertas, y por tanto hay una mejor aireación de los espacios. Ellos ya volvieron a estar en invierno, nuevamente cerrados, y esto también influye. Exacto, no pasa por la temperatura, sino por el encierro. Nosotros tenemos la posibilidad de estar al aire libre o de airear más los espacios que habitamos, por tanto hay una mejor circulación de aire y una menor posibilidad del contagio, más allá de que nos mantenemos con el tapabocas, nos higienizamos bien las manos, cuando tosemos o estornudamos lo hacemos en el pliegue del codo, todo el comportamiento social. Pero vamos a ver este octubre, que se cree habría sido el primer pico, o por lo menos el mes de los que llevamos de la pandemia con mayor cantidad de contagios. Estamos hablando de que en octubre se dio el 46% de los casos totales de Mendoza, casi la mitad de esos casos totales que veíamos se dieron solo en el 10º mes del año, con un promedio diario de muestras de casi 1.500 exámenes. Promedios, hay que multiplicarlo por 31 para tener el número global. Confirmados 682 por día en promedio. En octubre estamos por encima de los 21.100 casos. Si tomamos en cuenta los 45.000 al cierre del 31, es casi la mitad. La tasa de incidencia allí da un 1,05%. ¿Te acuerdas que decíamos que es del 2%? Bueno, la mitad se dio en octubre. Y la positividad estuvo en un 45%, es decir, del total de muestras, promediamos con los confirmados, nos da que más o menos el 45% de los examinados dio positivo. Personas que se recuperaron en promedio por día durante el mes de octubre, 426, número que se va a elevar durante noviembre, por lo que decíamos, después de la segunda quincena de octubre, se van a dar más recuperaciones. Y así todo estamos en un 62% de tasa de recuperación, haciendo el cálculo entre confirmados y recuperados. Los fallecidos, y allí la tasa de letalidad da más alta.
respecto de lo que dábamos al 31 de octubre. 15 por día, estamos hablando de un 2,2%, estábamos en un 1,7, casi en 1,8, si tomábamos la totalidad de casos hasta el 31 de octubre. Y quizá el número más importante, al que también hace referencia Vera Bello cuando hablamos con él, y es lo que maneja en el Ministerio de Salud, es la duplicación. Cada 40 días se está dando la duplicación de casos. Fue muy elevado octubre, es cierto. Por tanto, para que se vuelva a dar una situación como esa, más o menos se está en los 40 días. Más allá de un mes podrían duplicarse los casos. De allí que se entiende que ya habría pasado este primer pico en octubre y que ahora resta esperar a que se dé una segunda ola, aunque más leve. El coronavirus va a ser una enfermedad llamada endémica. ¿Endémica qué es? Se notifican todos los años casos de coronavirus, ¿sí? O sea que vamos a tener que convivir con ella. ¿Qué tenemos nosotros de ventaja con respecto al hemisferio norte? Tenemos dos cosas. Una, que hay una aceleración con respecto a la administración de la vacuna del coronavirus, ¿sí? No sé si será la rusa o la norteamericana, la que cumpla los requisitos, todas las fases de seguridad y eficacia, yo creo que va a ser la mejor vacuna. Y segundo, está una situación de temporalidad que es sumamente importante. El tener la posibilidad de tener temperaturas altas hace que las ventanas, las puertas estén abiertas, se oxigenen los medios ambientes, lo cual es sumamente importante, ¿sí? Acompañada con los tapabocas, con el distanciamiento social, acompañado con esa higiene respiratoria sobre el pliegue, sobre pañuelos descartables, hace que merme, o sea, atenúe el impacto que tiene sobre una comunidad esta enfermedad. Y están dándose todas las condiciones, se están alineando todas para que las cosas sean así, se liberen más fases y tengamos la posibilidad de disfrutar un poco más esto de la primavera, del verano, la juntada con responsabilidad. Así que yo creo que se está dando todo como para eso, está bajando el pico de casos, se ha mesetado. Yo creo que esto tiene una tendencia a disminuir, esperemos no romper esa buena racha que tenemos, pero me parece que va todo encaminado hacia ese fin.